Muy bien, os decía, no nos apartamos del Sermón del Monte, esta serie de predicaciones que iniciamos hace cierto tiempo. Si lo recordáis, nos encontramos en el capítulo 7, ¿verdad? Vamos a leerlo, vamos a leer a partir del versículo 7, que es el que estuvimos considerando, del versículo 7 al 11, en el último de los mensajes. Un texto precioso, ¿no es así? Unas palabras a través de las cuales el Señor Jesús levanta nuestra mirada y nos dirige al Padre. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? La invitación y las promesas que encontramos aquí de parte del Señor Jesús son preciosas, son espectaculares. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nos está diciendo: no estáis solos. A lo largo del camino, a lo largo de este peregrinar que es la vida, no estás solo, estás acompañado. Hay alguien en mayúsculas que está contigo, el Padre Celestial. Y en el Padre hay abundante provisión espiritual. Y aquí hay muchísima gracia de parte del Señor. Porque si lo recordáis, hasta aquí hemos estado viendo qué rasgos definen, caracterizan el carácter del creyente. Y ahí, hermanos, hemos visto cada uno de nosotros nuestra debilidad, ¿no es así? ¿O hay alguien aquí que no luche contra el orgullo? ¿No hay nadie aquí que a veces se muestre impaciente? Todos somos siempre, en todo momento, ese hombre, esa mujer misericordiosos a la luz de la palabra. ¿Qué hay de todas estas otras debilidades que se han puesto en evidencia encima de la mesa a lo largo de estas predicaciones? ¿Acaso nadie aquí ha sucumbido a la idolatría, abrazando los placeres, las ofertas de este mundo, pensando que ahí encontraría el gozo, la satisfacción? Ha puesto ahí su corazón, y el Señor Jesús nos decía: ahí donde está vuestro corazón está vuestro tesoro. ¿Nadie aquí? Por no decir que todos en un momento u otro nos hemos visto atrapados, por decirlo así, por ese monstruo de la ansiedad, y se ha puesto de manifiesto la debilidad de nuestra fe. Y como decía, hay mucha gracia del Señor, porque dice: cualquiera que sea tu debilidad, esa debilidad espiritual que tienes, pide, busca, intensifica, llama, sé insistente, persevera en la oración, porque hay un Padre que es bueno, el Padre que te ama, el Padre que está contigo, el Padre que no tiene fallo alguno. Él te está escuchando, está detrás de la puerta, está dispuesto a abrir y a darte lo que necesitas. En cuestiones de carácter, en cuestiones de guía, de toma de decisiones, porque todos aquí tenemos que tomar decisiones en nuestros días. Saber hacia dónde debemos tirar. Como decíamos, e iré haciendo referencia a lo largo del mensaje al hogar, al deber como padres que tenemos. Juan y María tienen por delante un llamado impresionante, todos los padres lo tenemos. Pero en cuántas ocasiones, como todos los padres, ¿verdad?, no van a sentir esa debilidad de decir: Señor, ¿cómo hago ahí? Cuando se enfrentan a según qué problemas, cuando parece que el niño tira por donde no debería. Señor, hay un Padre en los cielos que nos ama, que es bueno. La bondad es... Dios es bueno en esencia, en Él no hay fallo, no hay error. Su bondad es la base, es el ancla de nuestra confianza, ¿no es así? Y veíamos, nos deleitábamos en todo eso, ¿no? Decir, el Señor Jesús nos dice: sois hijos. Lo veíamos también la semana pasada, Rubén nos lo recordaba: ya no somos ni extraños ni enemigos del Señor, somos hijos, por su gracia, por su misericordia. Hemos sido reconciliados y ahora tenemos acceso al Padre por medio de Jesús, de su obra, de sus méritos. Pero es que además nos recuerda y dice que
Ancla tu seguridad ahí, tu corazón, que esté ahí, tu seguridad, tu consuelo, tu ánimo. El Padre es bueno. Él te dará buenas cosas. No está diciendo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras te lo va a dar, no. El Padre es bueno. El Padre sabe lo que necesitas y lo que no. Sabe cómo lo necesitas, cuándo lo necesitas. Quizás es ahora, quizás será dentro de un tiempo, ¿no es así? Es lo que veíamos la semana pasada. Pero hermanos, iglesia, sabéis que, o quizá, ¿verdad? No habrá pasado desapercibido a algunos aquí, o a la mayoría. Hoy aún lo comentábamos en casa. Encima de ese versículo 7 hay un título, ¿no?, que nos ayuda, dice, la oración y la regla de oro. La oración y la regla de oro. Y no perdáis de vista, iglesia, no perdáis de vista que Jesús, desde que iniciase ese capítulo 7, se adentra en un terreno tan profundo, intenso, difícil a veces, como es el de las relaciones interpersonales. Jesús nos está hablando de cómo debemos relacionarnos con los demás. Y ahí el llamado de nuevo es imponente. Porque es en medio, es a través de las relaciones con los demás que podemos manifestar la gloria de la gracia del Señor que ha operado en nuestro corazón. Porque el Evangelio nos salva, sí, pero es que no se queda ahí. El Evangelio salva, nos da esa esperanza, pero cambia nuestro corazón, cambia nuestras relaciones. No puede ser de otra manera. No lo concibo de otra manera. El Evangelio cambia matrimonios. El Evangelio cambia las relaciones con los hijos, cambia las relaciones con los padres, cambia las relaciones con los hermanos, cambia las relaciones en el lugar de trabajo, en el instituto, en el vecindario, donde sea que vayamos. Cambia. ¿Por qué? Porque el Evangelio es algo que se recibe en el interior, se abraza en el corazón, pero produce fruto. Se recibe verticalmente de parte del Señor, pero hay un fruto horizontalmente. No puede ser de otra manera. Si no hay ese fruto, si no ha cambiado nada, amigo mío, necesitas reconocer tu pecado, reconocer que Él es el Señor, que Él es tu Salvador, que tú no puedes hacer nada. Por fuerte que te parezca, que creas que eres, que es suficiente, no puedes. Así que queremos escuchar a Jesús, porque os decía, es mi oración y tenía ese peso, esa carga en el corazón de poder transmitir ese mensaje, porque si nos dejamos guiar por las palabras del Señor, vamos a ser una congregación que brille. Y eso lo necesitan nuestros pequeños, quienes van a crecer a nuestro alrededor, necesitan ver de qué va el Evangelio, pero es que lo necesitamos tú y yo también. Cada uno de los que estamos aquí necesita escuchar las palabras de Jesús, abrazarlas y, si somos discípulos, seguir lo que dice el Maestro. Pero fíjate el hilo argumental. Jesús primero apunta a la bondad del Padre, ¿no es así? Nos dice, pide, que se te dará. Busca, hallarás, llama, se te abrirá. El Padre que es bueno te dará buenas cosas. Hasta aquí lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Sí, iglesia? ¿Amén? ¿Lo abrazamos, nos deleitamos en esa verdad? ¿Sí? Vale, ¿y ahora qué hacemos? Porque hemos dicho vertical, horizontal, ¿sí? Versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El Señor Jesús nos viene a decir de qué va. Porque los fariseos no se habían enterado. Los fariseos, la escuela liberal del momento, liderada por Gilel, enseñaba: lo que no quieres que a ti te hagan, no lo hagas a los demás. ¿Os suena esta frase? Sí, ¿verdad? Es una frase que perdura hasta el día de hoy. En cualquier lugar es lo que se está enseñando. Sea desde colegio, desde párvulos, a instituto, en los círculos, en las calles. Aún desgraciadamente, y lo digo así, en un hogar cristiano.
Porque estas no son las palabras del Señor Jesús. Estas palabras, esta declaración, esta enseñanza, lo que no quieras para ti, no lo hagas a los demás, ataca y mutila el propósito de nuestra creación. Porque esta declaración lo que hace es fomentar la pasividad. Esta declaración lo que hace es fomentar la indiferencia, el ensimismamiento, el abstraerse de todo y de todos. Lo que hace es fomentar la indiferencia y alimentar el egoísmo. Y el egoísmo, hermanos y amigos, es una lacra de esta sociedad. El egoísmo puede caracterizar al incrédulo, pero no debiera caracterizar al hijo, a la hija de Dios. ¿Sabes lo que produce el Evangelio? Que nos pongamos manos a la obra. El Evangelio no nos lleva a quedarnos quietos, sino que el Evangelio nos lleva a darnos a los demás, a entregarnos por los demás, a sacrificarnos por los demás, porque de eso va el amor. El amor implica acción. No es un mero servicio, es algo sacrificial, de entrega. Y es ahí que se dirige el Señor Jesús. Dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hacedlo, poneros en marcha. Implica acción, implica no quedarse quieto, implica no quedarse de brazos cruzados, sino que ahí donde se ve la necesidad, donde se percibe una necesidad, ir ahí. Cualquiera de nosotros tiene ese llamado. Hacer el bien, procurar el bien por los demás, sin que haya lugar para el egoísmo. El egoísmo, amigos, es pecado. El pensar en uno mismo todo el rato, el ocupar todos nuestros pensamientos en nosotros, nuestros intereses, nuestra agenda, nuestros deseos, nuestros placeres, lo que a mí me gusta, que los demás se amolden a mí, a lo que yo quiero, que todo gire alrededor mío. Esto, amigo mío, amiga mía, es pecado, eso es egoísmo. Pensaréis, menuda predicación el día que se presenta Zoe, pero os lo he dicho, quiero que todos crezcamos en un ambiente en el que luzca el poder del Evangelio. El texto no puede ser más claro. Lo que quieres que hagan contigo, hazlo a los demás. Claro, esta enseñanza supone un ataque a la línea de flotación de aquel que dice, yo vivo mi cristianismo con el Señor. Yo con el Señor estoy bien. Con el hermano, esto es harina de otro costal, pero lo que importa es mi relación con el Señor. No te has enterado. No te has enterado de qué va la película. No te has enterado. Te estás engañando. Te estás autoengañando. Recuerda los mandamientos. Unos tienen que ver con el Señor y otros tienen que ver con el prójimo. Cierto fariseo se dirigió a Jesús con el propósito de tentarle y le dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. Claro, entonces se levantan algunas voces de esta sociedad, psicología moderna, y dice que es que nos tenemos que amar a nosotros mismos. No, esto no está en la Biblia. Ama al Señor, ama al prójimo. Ya suponemos, ya damos por hecho que tú te amas. Ama al prójimo como a ti mismo. Haz con los demás como quisieras que hicieran contigo. En 1 de Juan 4:20 leemos lo siguiente. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermano, hermana, no puedes decir que amas a Dios y despreciar al hermano. No puedes decir que amas al Señor y despreciar a aquel que tienes a tu lado. El cristianismo no solo tiene que ver con el Señor. Tu vida espiritual no solo tiene que ver con Dios, sino que tiene que ver con el prójimo. El Evangelio, como decía al principio, cambia, transforma radicalmente el corazón, porque es poder para salvación. Cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne. El Señor, el Espíritu, obra en nuestro corazón
da un vuelco, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestra esperanza, todo cambia de repente, pero por supuesto, cambia, transforma nuestras relaciones. Ya nada es lo mismo, nada se puede vivir igual. Cambia las relaciones en todo lugar, por supuesto también en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si hay un lugar en el que la regla de oro brilla de una manera especial, es en medio de los hijos de Dios. No pienses que eres hijo único dentro de la familia del Señor. Algunos viven como si fueran hijos únicos, ¿no es así? Buscando satisfacer caprichos, exigiendo, demandando. Cuando hay una expresión que satura las Escrituras, que nos da a entender de qué va el cristianismo. Una expresión tan sencilla como esta, unos con otros. El cristianismo tiene que ver con la comunión de los santos. Y ahí no hay egoísmo. No puedes vivir tu cristianismo sin considerar a los demás, procurar por los demás. Os compartí este pasado viernes ese texto que leemos en la carta de Hebreos, capítulo 10, versículo 24. Considerémonos unos a otros. Estimulémonos al amor y a las buenas obras. Considerémonos, pensemos los unos con los otros. Pensemos del hermano. Y las palabras de Jesús, fijaros, son muy claras, decía. Es un solo versículo y la enseñanza es muy clarita. Todos los hombres, lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, todos ellos. No fulanito menganito que te cae bien, que te ha hecho tanto favor, no, todos. Haz el bien para con todos. Procura el bien para los demás. Sea que se trate de las personas más cercanas, las más allegadas, aquellas con quienes vienes compartiendo desde hace tantísimo tiempo, sea tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, familiares, sea cualquiera que pase por delante tuyo, ahí en la calle. Procura el bien respecto a todos los hombres. Como decía, el creyente tiene unas nuevas motivaciones, nuevos deseos. Es el mismo aquí, en medio de la congregación, cuando nos juntamos y fuera de este lugar. Ser una persona distinta fuera de la que eres aquí, a esto se le llama hipocresía. A esto se le llama doblez. Pero el creyente, el que ha sido transformado, es uno aquí y otro, y el mismo, allí donde esté, con quien sea que esté. ¿Qué quieres que hagan contigo? Hazlo con los demás. Procura el bien de los demás. Ahora, ¿algún consejo para ponerlo en práctica? ¿Cómo podemos hacer eso? Mira, en primer lugar, piensa. Pon el coco en marcha. Piensa, ejercita la mente. Piensa de qué manera quieres que te traten. Piensa de qué manera quieres que te hablen. Piensa de qué manera te gustaría que te acompañaran en medio del sufrimiento, del dolor. Piensa cómo quisieras que te aconsejaran. Piensa cómo quisieras que te consolaran, que te animaran, que te exhortaran, que te corrigieran. Piensa cómo quisieras que el otro se entregara, te ayudara, se sacrificara por ti. Piensa cómo quisieras que el otro te amara. Piénsalo. El problema es que en ocasiones actuamos de forma irreflexiva, sin pensar, ¿no es así? Y siendo indiferente quien tengamos enfrente, soltamos lo primero que se nos pasa por la mente. Nos permitimos el lujo de hablar de cualquier forma, sin importar el daño que podamos ocasionar, la distancia que podamos establecer con nuestras palabras. No pensamos en el espacio, la distancia que pueda generar nuestro silencio. No pensamos en el impacto
de una mirada. No pensamos en el impacto, la trascendencia de nuestra actitud, la trascendencia de nuestra indiferencia, de que parezca que todo nos da igual, que ya lo hará otro. No sopesamos el daño de nuestro egoísmo, el ir a la nuestra. Piénsalo. ¿Es como te gustaría? ¿Cómo te gustaría que te trataran? Se trata de pensar en los demás. Parece sencillo, pero por causa del pecado que aún mora en nosotros, de esos restos de pecado, es bien difícil en ocasiones. Hermanos, se trata de ocupar nuestra mente en los demás. Se trata de pensar no solo en nosotros, se trata de pensar también en los demás. Se trata no solo de pensar en cómo ocupamos nuestra agenda, sino pensar en cómo podemos ayudar al otro. No solo pensar en nuestras necesidades, sino pensar en las necesidades del otro. Pensar cómo podré orar por esa persona. No solo se trata de tus planes. La historia, recuerda, no se trata solo de ti. El cristiano, el discípulo de Jesús, piensa en los demás para entregarse, para sacrificarse por ellos, de forma altruista, generosa, sin esperar nada a cambio. Y ahí está un matiz importante, sin esperar nada a cambio. Porque algunos han tratado de tergiversar estas palabras del Señor Jesús diciendo, claro, pero es que en cierto sentido está fomentando el egoísmo. No, nada de todo eso. Nada de todo eso. Entrega, sacrificio desde el amor sin esperar nada a cambio. He sido transformado, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, el Espíritu ha obrado en mi corazón. He entendido de qué va el amor, yo lo doy. No es que esté haciendo para que el otro haga para mí, esperando recibir. No, yo me entrego, porque amo. Pidámosle al Señor que ponga este sentir en nosotros. En primer lugar, pensar en el otro. En segundo lugar, ponernos en el lugar del otro. Oye, ¿cómo se estará sintiendo? En medio de esa situación, en medio de ese problema, en medio de esta enfermedad, de esa crisis que ha sobrevenido a su vida, ¿cómo se estará sintiendo? Teniendo en consideración sus circunstancias, su historia. ¿Cómo quisiera que los demás actuaran conmigo? Mirad este texto de Filipenses 2, versículos 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Permitidme detenerme aquí, ¿os lo imagináis? Considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Os imagináis que todos nos moviéramos así? Imaginaros también lo siguiente, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo oro por eso, por esta congregación que el egoísmo vaya quedando, oye, que no sea que defina o caracterice, mirar por lo de los demás. Dejémonos de exigencias, dejémonos de demandas, dejémonos de críticas, porque si date a los demás, entrégate a los demás, considera el bien de los demás. Deja de considerarte el centro del mundo, el ombligo de todo. Si abrazamos estas verdades, hermanos, esto es transformador. Si nos encaminamos en base a estas verdades, ¿os lo imagináis? ¿Os imagináis el impacto para nuestros pequeños? ¿Para nuestros jóvenes? ¿Para quienes, oye, unos con otros? ¿Para esta sociedad? Estamos llamados a ser sal, a ser luz, en medio de tanta perversión, en medio de tanto pecado. Piensa en los demás, ubícate en el lugar del otro y en tercer lugar, actúa. Ponte en marcha, no te quedes quieto, no pienses, ya lo hará otro. No pienses, es que para esto
¿Será que no tengo la sabiduría suficiente, las fuerzas suficientes? Ponte en marcha. Ponte en marcha, piensa en el otro, considera sus circunstancias, ponte en su pellejo y actúa. ¿Qué será lo que necesita? ¿Será que necesita una palabra? Dásela. Busca en la palabra del Señor, busca una palabra de ánimo, algo que le pueda traer consolación en medio de esa tribulación, y dásela. ¿Será que necesita un abrazo? Oye, dale un abrazo. ¿Será que has visto y hay una necesidad de corrección? Ve con misericordia, con verdad, adelante. Ponte en marcha. Es en medio de la comunidad que seguimos creciendo, avanzando en el conocimiento del Señor. Vamos avanzando a imagen del Señor Jesús. Y todo esto, por si no te habías dado cuenta, se hace a expensas, al margen de tu comodidad. Entregarse, sacrificarse por los demás, no depende de tu agenda, no depende de tus intereses, no depende de tus placeres, de lo que te gusta, de lo que te apetece, no depende de nada de todo eso. Se trata de considerar que necesita el otro. Y si hace falta renunciar a mi agenda, si hace falta renunciar a mis tiempos, si hace falta renunciar a esa actividad que tenía planeada, pues lo hago y me entrego. Renuncia por el bien de los demás. Te pregunto, ¿no es eso lo que hizo el Señor Jesús por nosotros? ¿No es lo que hizo el Señor Jesús por nosotros? No podíamos hacer nada. Como veremos y repetiré al final, ni podías hacer nada, ni querías hacer nada, estabas necesitado. Quien esté aquí sin el Señor Jesús está total y absolutamente necesitado. Y te anticipo desde ya que Él lo dejó todo para venir, para servir, para entregarse en la cruz del Calvario, para hoy dar libertad, para traer perdón de pecados, para reconciliarte con el Padre, para darte una esperanza. Hemos visto cómo hacerlo, ¿verdad? Unos consejos, pensar en el otro, ubicarnos en la posición del otro, actuar. Ahora, ¿cómo no? Vamos a ver algunas aplicaciones. Hemos dicho que la regla de oro brilla en la iglesia, pero hay algunas áreas concretas en las que brilla de manera especial. La primera de ellas es el hogar. Y me permitiréis, por lo que os decía antes, por el peso que sentía en el corazón de transmitir esa palabra, de impactar, por causa de la transformación que hay en nuestro corazón, de insistir en algunas verdades. En el hogar, a diario, se van a presentar situaciones en las que tendrás la oportunidad y la responsabilidad de aplicar esa regla de oro. ¿Qué os parece si analizamos un poquito? Esposos, tenemos la responsabilidad, tenemos la oportunidad de aplicar la regla de oro a diario. Y voy a decirlo de la forma más sencilla que pueda. Trata a tu esposa como quisieras ser tratado tú. ¿Ya he escuchado a alguna mujer que dice amén? Después iré a las mujeres. Y permitidme, el mensaje es para todos. No, evita este gesto. ¿Verdad que nos entendemos? No estés pensando, a ver si... Escucha, el mensaje es para ti. Maridos, tratad a vuestras esposas, tratemos a nuestras esposas como quisiéramos ser tratados. Significa que amarás a tu esposa de la manera más práctica, con entrega, con servicio, con honor, hablando para edificar su corazón, y eso implica escuchar, estar atento, dar una palabra llena de gracia, de sabiduría, respetando, siendo sensible a sus temores, sin asperezas. Me habréis escuchado insistir acerca de eso una y otra vez. El marido no le habla a la mujer de cualquier forma. Maridos, no seáis ásperos. Es lo que dice la palabra del Señor.
ternura, sabiduría, gracia. Recuerda que tu llamado es reflejar el amor, la entrega del sacrificio de Cristo por su iglesia. Ni más ni menos. Asumimos, abrazamos el deber, el llamado de liderar espiritual y físicamente también en el hogar, pero eso no entiende nada de autoritarismos. Es un gobierno, sí, pero amoroso. El marido asume un gobierno amoroso, no tirano. Considerad algún ejemplo práctico. Oye, ¿verdad que a los maridos nos gusta, verdad? A veces llegamos a casa cansados y nos gusta encontrar ciertas comodidades, pero ¿qué hay también de dar un descanso a la mujer? Porque las mujeres también están ocupadas a lo largo de su día. En una buena mayoría de ocasiones, de casos, también está trabajando. También como tú se ocupa de los niños. También como tú, espero, se ocupa de tareas domésticas. ¿Qué hay de decirle algo tan sencillo como, oye, cariño, ahora descansa, me ocupo yo? Hazlo. Hazlo. Hombres, se trata de amar a las esposas, vivir con ellas de una manera sabia, tratando como vaso más frágil. Eso es lo que nos muestra el apóstol Pedro en su primera carta. Ahora, esposas, ¿qué hay de vosotras? ¿Cómo te gustaría que te recibieran en casa? ¿Con un rostro amargado? ¿Con un rostro lleno de rabia quizá? ¿De enfado? ¿Agresivo? ¿No te gustaría que tu hogar fuese un oasis en medio del desierto? ¿Qué hay de la forma en que le hablas a tu marido? Porque no se trata solo de cómo el marido habla a la mujer, sino ¿qué hay, mujer, de la forma en que hablas a tu marido? ¿Hay desprecio? ¿Hay rencor, falta de perdón detrás de tus palabras? ¿Muestras ternura, muestras delicadeza cuando te diriges a tu esposo? ¿Qué hay de la rencilla, como decía, el rencor, la falta de perdón, el guardarse un as en la manga, recordándole vete tú a saber qué historia? Y luego, eso sí, hablamos del perdón del Señor, pero ¿y nosotros cuándo perdonamos? Y no olvidamos de qué va la historia. A ver, considera al esposo, considéralo, sí, considéralo. Considerar es pensar en él. Piensa en qué puedes ayudar, cómo puedes fomentar lo bueno para tu esposo. Lo que quieres que el hombre haga contigo, hazlo tú también con él en la forma de tratar. Con los hijos. Tenemos el llamado, y ahora me adentro un poco, ¿no?, en el llamado que tenemos los padres respecto a los hijos. Tenemos que enseñar, tenemos que criar, tenemos que discipular, llevarlos a la madurez, tenemos que pastorear el corazón de nuestros hijos. Por cierto, una tarea imponente, ¿verdad? El Señor Jesús nos acaba de decir, pedid. Pide. ¿Quieres sabiduría para pastorear el corazón de tu hijo? Pídele al Señor, pídele al Padre, pide al que da buenas cosas. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo se dirige a los padres y les dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El apóstol Pablo habla a los padres. Y sin embargo hay padres que a veces parecen vivir en otra galaxia. Parece que han preferido hacer dejadez de sus funciones, abdicar de su responsabilidad y dejar todo a la mujer. Padres, criad también, pastoread a vuestros hijos. No abdiques de tu responsabilidad. Tienes el llamado, tu vocación es a liderar espiritualmente en el hogar. Ahora, ¿qué significa provocar a ira? Y hoy, en la medida que se va a presentar a Zoe, a una bebé, y tengámoslo también en mente, porque son muchos los bebés que han venido últimamente, ¿no es así?
Provocar a ira lo hacemos estableciendo exigencias injustas, disciplinando de una manera equivocada, errónea, con motivaciones inadecuadas, de forma equivocada. Me duele, hiere también cuando veo según qué tipo de maltratos. Ahí no hay ningún tipo de corrección bíblica, porque ahí no hay amor, ahí hay un maltrato físico, punto. Despreciable, denunciable, motivo de disciplina. Prometer y no cumplir, no poner límites, criticar constantemente. Debemos reconocer lo que hacen bien también los niños. Aplica la regla de oro con ellos. Trata a tu hijo como te gustaría. Juan, María, tenéis una oportunidad espectacular. A María no la veo, quizá que está... Tratar a los hijos como nos gustaría, es más, como nos gustaría también haber sido tratados. Tratar a la luz de la responsabilidad de lo que el Señor nos dice a través de la palabra. Quizá tus padres cometieron errores. Trata de no repetirlos. Quizá algunos aquí han vivido la ausencia, la dejadez de un padre. Procura no repetirlo. Puede que recuerdes una aspereza, una forma de tratar, una dureza sin justificación. Trata a los hijos a la luz de la palabra. Hay una excelente oportunidad. Como padres tenemos una excelente oportunidad en nuestra labor, en nuestro llamado a la hora de discipular a nuestros hijos, de llevarlos a la cruz, de hablarles del Señor, de predicarles el Evangelio, tratando con su corazón. Insistimos en eso, se trata de tratar el corazón del muchacho, del niño, de la niña. Ahora, niños, jóvenes, la regla de oro también se aplica a vosotros. La regla de oro se aplica a todos, desde el más pequeñito al más anciano. En tu trato con los hermanos en casa, trata a tu hermano, a tu hermana como quisieras ser tratado. La forma en que quisieras que te hablaran, así habla con él. Como te escuchara, escúchalo. En tus relaciones en el instituto, ¿cómo te gustaría que te trataran? ¿Cómo te gustaría que te respetaran? En medio de una sociedad donde parece imperar la burla, el bullying, ¿qué hay del respeto? En el trato con tus padres, lo que el Señor pide, a los padres ya hemos visto que nos pide, a los hijos os pide que honréis a vuestros padres. Y os invito a echar a volar la imaginación, a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Imaginaros cuando tengáis hijos, cuando tengáis hijas. ¿Qué clase de hijo te gustaría tener? ¿Cómo quisierais que vuestros hijos os escucharan? ¿Cómo quisierais que vuestros hijos os respetaran? ¿Cómo quisierais que vuestros hijos, al recibir según qué exhortación, prestaran oídos? Y permitidme abrir también un pequeño paréntesis. Jóvenes, tenéis una oportunidad en medio de la congregación, en medio de la iglesia, de aplicar esta regla de oro. Pensando en los demás, en quienes están en vuestro grupo, ubicándoos en el lugar, en la posición del otro, actuando, implicándoos en la vida de los demás. Porque no se trata de lo que a vosotros os guste, sino de lo que el otro necesita. Hemos hablado del hogar, podemos hablar del trabajo. Quizá ocupas un lugar de autoridad, de responsabilidad en tu empresa. ¿Cómo te gustaría que te tratara tu superior? ¿Quisieras tener a alguien
que se mostrara como un tirano, que no te corrigiera para nada, entonces no aprenderías. ¿Quisieras tener a alguien que te tratara de una forma abrupta, áspera, violenta? Trata a quienes estén bajo tu mando como quisieras. ¿Qué tipo de trabajador te gustaría tener? ¿A alguno que estuviese siempre llegando tarde? ¿A alguno que estuviese siendo negligente con el cometido que se le ha dado? ¿Que estuvieras siempre presentando excusas? Sé tú esa clase de trabajador. En toda relación, si os fijáis, implica a todo tipo de relación. ¿Cómo queréis que los demás te traten? ¿Cómo quieres que te hablen? ¿Qué hay de la forma de hablar? Que nuestras palabras estén llenas de sabiduría, como decía antes. Habla verdad, que no haya mentira que salga de tu boca. Que no haya trampa. Que no haya según qué atajos, que no haya chisme, que no haya murmuraciones. Que tus palabras, escucha bien, que tus palabras sirvan para el otro. Cuando el hermano o la hermana necesita un consejo, ser escuchado, ¿tú qué haces? ¿Le escuchas? ¿Le aconsejas? ¿O le das la vuelta y empiezas a hablar solo de ti? Porque hay personas que tienen una especial habilidad para eso. Tú tienes un problema, una necesidad imperiosa, se acaba de presentar según qué circunstancia en tu vida, se la explicas a la persona y oye, dices, ¿pero en qué momento hemos empezado a hablar de ti? Es una muestra más de egoísmo. Personas que usan solo las palabras para sí. Empieza por hacer algo tan sencillo como cuando nos levantemos de esta reunión, saluda. Pregunta a la persona, ¿cómo estás? Pregúntale cómo te ha ido la semana. De ese problema del que me hablaste con tus hijos, ¿cómo anda la cosa? Esa enfermedad, ¿cómo la estás gestionando? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás tranquilo? ¿Estás tranquila? ¿Estás confiando en el Señor? Recuérdale que hay alguien que está gobernando en medio de esa situación. Para que puedas orar, interceder por la persona. Así nos preocupamos, actuamos por los demás. Como os decía, lo he dicho antes y no voy a insistir más sobre eso. Podemos hablar del hogar, podemos hablar del trabajo, podemos hablar de las relaciones todas, pero hay un lugar en el que esta regla de oro brilla y es en medio de la comunidad de los santos. Es en medio de la iglesia. Deberíamos movernos sin ese sentirnos el centro de todo, demandando, exigiendo lo mío, lo mío, lo mío para mí, y es que es de mí, y es que no sé qué. Entrégate. Ese amor que se da. El Padre nos amó y dio a su Hijo. En cualquier cosa que hagamos como congregación, nos necesitamos. Nos necesitamos. Cristian nos lo recordaba al decir los anuncios, ¿verdad? Hay un retiro de iglesia. Es una oportunidad. Por supuesto vas a recibir del Señor, pero es una oportunidad para hacer el bien a tus hermanos en la fe. Es una oportunidad especial. Dice el Señor Jesús, porque esto es la ley y los profetas. Vemos la importancia de la declaración. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto es la ley y los profetas? Lo que está diciendo es todo el Antiguo Testamento. La enseñanza que tenía el pueblo de Israel es esta. El mandamiento no ha cambiado. No estoy trayendo una revelación nueva.
De eso va. Es la esencia, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. La esencia del cristianismo va de eso, amar al Señor, amar a los demás. Porque hemos recibido el amor del Señor, hemos entendido el amor del Señor, el Evangelio ha operado en nuestro corazón, nos damos, nos entregamos a los demás. De eso va, no de otra cosa. Las obras son una manifestación gloriosa del poder del Evangelio que ha operado en tu corazón. Amar implica acción, no pasividad. El amor no entiende de egoísmo. Lo repito e insisto una y otra vez. El amor no entiende de egoísmo y un hijo de Dios, una hija de Dios no debiera entender de egoísmo, de ensimismamiento, de abstraerse de todo y de todos, sino de amar, de darse, de entregarse, de sacrificarse, de escuchar, de hablar lo que el otro necesita, de acompañar en todo momento. Estar. Como el Padre está con nosotros y nos da cosas buenas. Lo he dicho antes, ¿no? Que no hicieras ese ejercicio, ¿verdad? Pensando, a ver si el que tengo a mi lado escucha, o la que tengo a mi lado. Podría ser que hasta ahora o incluso ahora hayas estado más centrado, más centrada en pensar, a ver si fulanito, a ver si menganito escucha. A ver si mi marido, si mi esposa escucha. A ver si mi hijo, si mis padres escuchan. A ver si tal hermano de la iglesia escucha. No lo has entendido. Si estás o has estado, incluso estás ahora más centrado en pensar a ver si el otro escucha, no lo has entendido. Y te animo que después vuelvas a escuchar la predicación. Se trata de ti. Que tú hagas. Se trata de eso. El texto no habla de lo que otros deben hacer contigo, sino de lo que tú debes hacer por los demás. Y no le cambies el foco a la enseñanza. No desvíes la mirada. Por eso tenía ese peso también a la hora de compartir ese mensaje. Porque si lo hacemos, si nos empezamos a plantear más lo que el otro debiera hacer por nosotros, entonces caemos en una tragedia que se llama victimismo. Deja de hacerte la víctima. Porque te lleva a la pasividad, te lleva a la indiferencia, te lleva a quedarte de brazos cruzados, a estarte lamentando y ya está. Si has estado ahí, reconoce ese pecado, reconoce esa debilidad y con la ayuda del Señor, adelante. Pídele al Señor. Y vamos entrando ya en una parte final del mensaje, despejando algunos comentarios, algunos pensamientos que quizá te estén dando vueltas en la cabeza. Quizá estés pensando, es que no se lo merece. No levantéis la mano, pero alguno no lo ha pensado aquí. Cuando estamos hablando de todo esto, de hacer, de procurar el bien por todos, sin excepción, nadie habrá pensado, es que no lo merece. ¿Sabes una cosa? Tú tampoco lo merecías, yo tampoco lo merecía. Muertos en nuestros delitos y pecados, lo que merecíamos era el infierno. Lo que merecía tu pecado, lo que merece tu rebeldía si estás sin el Señor, es el infierno. Eso es lo que... Y nosotros decimos, es que no lo merece. Mira la cruz del Calvario y ahí se acaba toda excusa. Mira la cruz del Calvario
a Cristo entregándose por nosotros para darnos esa salvación, ese perdón de pecados, reconciliarnos con el Padre, justificarnos, y se acaba toda excusa. Allí es donde Cristo mostró que no lo merecíamos. Él, el que compartía la gloria con el Padre, tuvo que encarnarse, humillarse, entregarse en esa cruz por nosotros. Tú no merecías nada, yo no merecía nada. Cada uno aquí seguía su propia dirección, cada uno aquí seguía sus propios intereses, buscando, abrazando toda oferta que nos parecía que nos iba a llenar. Y ahí estás, a menos que hayas reconocido a Jesús como Señor y como Salvador. A menos que le hayas reconocido a Él, confiado en Él, estás perdido. Esa es la verdad que necesitas ver. Lo que más necesitas ver hoy es tu necesidad. Tu absoluta necesidad si estás sin Cristo. Es en Él en quien hay la verdadera felicidad, en quien hay la verdadera alegría. Él es la fuente de la alegría. Jesús fue despreciado, fue insultado, fue maltratado, fue tratado como un delincuente. Escupido, clavado en una cruz. Así le tratamos. ¿Y cómo nos trata Él? ¿Cómo nos trató? Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. No lo merecíamos. Y Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar. Eso es gracia, eso es misericordia. Jesús, ¿os acordáis de los pasos que os he dicho antes? Pensar, ubicarnos en el lugar y actuar. Jesús pensó en ti en la eternidad pasada. Antes de que todas las cosas fuesen llamadas a la existencia, antes de crear toda galaxia, todo lo que iba a crear, Jesús pensó en ti. ¿No te fascina? Con todo por crear, pensó en ti, te conoció, te amó, ocupó su pensamiento en ti y decidió crearte, redimirte, glorificarte para que estés sentado en la mesa con Él por la eternidad, disfrutando, participando del banquete. Pensó en ti. ¿Y tú no eres capaz de pensar en el otro, en el prójimo? Jesús pensó en ti, pero hay más. Lo hemos dicho, Él se encarnó. Él vivió la vida que tú y yo jamás hubiésemos podido vivir. Se humilló, se entregó en la cruz del Calvario, ocupó nuestro lugar. Soportó la ira de Dios, la justa ira de Dios, porque el santo, el alto y sublime, el santo que habita la eternidad no era indiferente al pecado. No podía serlo. El Dios santo no podía ser indiferente al pecado. Y había esa ira que aplacar, había un pecado que perdonar. Y Jesús ocupó nuestro lugar, el justo por los injustos. Eso es amor. Él se entregó por nosotros, por nuestras miserias, por nuestras rebeliones, nuestros pecados. Él vino a servirnos. Lo vimos hace unos domingos, Claudio nos lo compartió. En el aposento alto, sabiendo lo que iba a tener que enfrentar horas más adelante, ¿qué hizo? Vio la necesidad y se dispuso a servir. Atendió esa necesidad. Y tú y yo a veces, por muchísimo menos, caemos en el victimismo, ¿no es así? Jesús recibió todo mal para que tú y yo ahora podamos recibir todo bien. Y movidos por esa gracia,
esa gracia que ha operado en nuestro corazón, esa gracia que nos ha salvado, pero esa gracia también que transforma, que capacita, nosotros podemos hacer también el bien a los demás, imitando al Padre Celestial. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que debemos ver, entender, eso es lo que debe movernos para atender el llamado, la vocación que Él ha puesto en nosotros. Pero hay dos aplicaciones más, por supuesto, que se derivan de todo esto, a las que hago referencia muy rápidamente. Si tú estás aquí sin Dios, necesitas el perdón de Dios. Como decía antes, tu mayor necesidad es recibir el perdón de Dios, reconciliarte con el Padre. Vemos qué dice el mandamiento, vemos qué dice la ley. En nuestras fuerzas es imposible. Y si has fallado, y has fallado. Necesitas al Señor. Y es por eso que vino Cristo. Es por eso que la salvación es por gracia, no es por obras, porque nosotros no pudiéramos cumplir esto desde que nacemos hasta que morimos. Fallamos. Pero hay gracia en el Señor. Así que si tú estás aquí sin Cristo, lo primero que necesitas es reconocer tu pecado, ver la fealdad de tu pecado, clamar por arrepentimiento y fe, y que el Señor opere en tu corazón. Pero si tú ya estás en Cristo y te has visto reflejado en alguna de estas cosas que hemos estado compartiendo, te has visto identificado. Recuerda, como hemos visto desde el principio, lo que este Sermón del Monte pone en evidencia es la necesidad que tenemos a diario de la ayuda, de la guía, la capacitación del Espíritu. Si hablando del egoísmo has dicho, yo soy ese egoísta, yo soy esa persona indiferente a los demás, que no se preocupa, que no se da, que siempre está pensando en lo mío, arrepiéntete. Pide perdón al Señor, arrepiéntete y pídele que en esa debilidad Él te capacite, que supla. Él es el buen Padre que da buenas cosas. Amén.